Era muy difícil, yo las veía llorar, a Marina, era una impotencia súper fuerte y yo me sentía como una pieza ahí, ¿verdad? O sea, yo no tenía injerencia y cómo yo me iba a acercar y las iba a consolar porque... ¿Andan a dónde, lo primero? Ya son las 4. Ya son las 4. Ya son las 4. Era un programita de media hora a las 4 de la tarde. Estuve un ratito, se acaba y empieza a tardes y fue la primera vez que trabajamos juntos a cuadro. Porque invitan a Viri a que sea la titular del programa. Antes de esto, ¿tú seguías en Viva la Vida? ¿Estabas en dónde? Estaba en Telediario y tuve que dejar Telediario. Por cambiar a... Por cambiarme el entretenimiento de tardes. Entonces, pues era un programa al que le iban a apostar mucho. Era juvenil, infantil. Iban a estar todas las animadoras infantiles que para mí era... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Yo voy a ser la titular y ellas van a ser parte del programa elenco, como ¿no? invitada, sí, exacto, porque era pues la muñequita Elizabeth, Princesita Ana Celia, Beli, Marina en Tiempo Mágico. Entonces era el Poncho Ballet, el Poncho Ballet, Irving Tomeiro, todos ya son las 4, todos los exiliados, o sea, todos, así en la licuadora, todos, vámonos. Bueno, en esa primera temporada de este programa, yo creo que cambiaban de productor cada 2 semanas. Era porque decían, cada minuto tiene que haber un contenido diferente. Cada minuto, porque no vamos a permitir que la gente se aleje del programa. Que si se cambian, se levantan, regresan, se perdieron lo que estaban viendo. Era un bombardeo en el apuntador. Es demasiado. Era una locura, era un estrés, porque el estar a cuadro escuchando que ya venga el que sigue, el ballet que ya va a terminar, era una locura. Entonces ahí también ya estaba Irving, compartíamos este programa. Ya eran novios. Sí. Ya éramos novios. Tengo que admitir que fue bien difícil para mí porque fue la primera vez que me dio un bajón cabroncísimo. Yo venía de una pues corta carrera, pero en ascenso siempre. Entonces, Y en titular. Y de titular. O sea, porque abriste el micrófono solo. Claro. Y después acá estabas... No, a mí me pasó y a todas. Imagínate las animadoras infantiles que tenían toda la vida Sí. haciendo eso. Sí, me lo platicó Beli aquí. Sí. Ahí estuvimos. Que O sea, la neta, para mí que fue la neta era como ponerlos muy ahí difícil. para que ellas tronaran. Era muy difícil, yo las veía llorar, a Marina, era una impotencia súper fuerte y yo me sentía como una pieza ahí, ¿verdad? O sea, yo no tenía injerencia y cómo yo me iba a acercar y las iba a consolar porque era un momento muy difícil para ellas y así fue como, pues fueron brincando poco a poco, y además de ellas, ¿verdad? O sea, mucho talento más que... Híjole, tuvieron que sí soportar mucha presión. Fue como un híbrido totalmente. Todo. ¿Sabes? Yo soy, Miri, también somos súper ajenos a ese tipo de broncas que hubo en ese momento. Las vivimos porque estábamos ahí, todos en el mismo lugar. Pero después de tantos años, yo creo que fue un programa que nos empujó a la nueva generación de contenidos digitales. Y Sí. que gracias a esas cabezas que pensaron en contenidos express de 1 minuto en televisión, nos fueron orillando a nosotros crear nuestro canal de YouTube, porque ahí fue donde Viri y yo comenzamos a grabar nuestros blogs en internet. A las animadoras empezar a crear contenido como Abeli y a todos buscar otro tipo de contenidos donde no fuera televisión. Y, como tú dices, hacer un híbrido entre digital y televisión. Creo que gracias a eso todos aprendimos lo que venía. A base de chingazos, y a base de estrés, y a base de regaños, y a base de los aplastamientos de ego que hubo cabroncísimo y que todos lo vivimos. Si a mí me pasó que yo tenía poquito en televisión, imagínate las animadoras, ¿sabes? Era sumamente estresante porque solo Gil Garza y yo teníamos apuntador y nosotros teníamos que callarlas y cortarlos, incluyendo a él. Y ustedes quedan como si fueran los malos, como te están dando No una indicación sabes aquí. Qué difícil. Y por Sí. supuesto que va a haber luchas y broncas de ego y Sí, demás. claro. Y yo hablaba con ellas. O sea, les Y estás decía, entre la espada y la pared. Sí, discúlpenme. O sea, no saben, no sé. Es un córtala, cállala, ya. Vámonos, corta el que sigue. O Irving en sus retos era de ya, 30 segundos. Si no termina en 30 segundos, entras y lo cortas. Y yo, híjole, Sí. qué difícil. Y el Sí, estudio fue lleno. difícil. Aparte era estudio lleno porque había, me acuerdo, un encargado de producción que tenía que llenar las gradas.
Todos los Era días. su chamba. Era su chamba, llenar las gradas. Entonces, era un gritadero, Fer. Era un gritadero de gente. No. Nada más Escuelas había de fútbol americano, de las escuelas. No, era un circo. Era Era un circo. un circo. Entras de botargas, salidas, imagínate, tiempo mágico, y luego todos los personajes de juguetes, y luego toda la casita de las muñequitas. Más el ruido del público, Más el más público. el grito del chícharo. Sí. Debe haber sido muy estresante. No, ¿sabes qué? Yo siento, y hasta ahorita sigo pensando que para el público era bien divertido, güey. Sí. O sea, el público yo creo que sí lo disfrutó bastante porque nunca se había visto algo así, ¿sabes? Y en un solo programa tenías a todos, güey. Entonces era algo como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando en televisión? Claro, o sea, nosotros... Sí, y empezó esa moda del Mountain Shot. Sí, O sea, así es. porque antes los programas eran de 2, 3, 4 personas. No, y y cada acá ya era una todo masa. el ballet, Yo lo todas veía- las yo lo veía mucho. animadoras. Porque era la hora que yo comía. Entonces estaba en la casa y lo ponía sin ningún... Aquí en la casa que es de ustedes, Gracias. los canales que se ven abiertos en la televisión de abajo, en ese momento era TV Azteca y Multimedios. No se veía Televisa, o sea, no agarraba la No señal agarraba la Televisa. señal. Y yo tenía Sky acá en mi cuarto, pero no lo tenía abajo. Entonces los veía mucho. Ujú. Y sigo viendo mucho televisión porque me gusta ver televisión. Soy de la vieja escuela en esa parte. Veo televisión y veía a mi compadre Gil, te veía a ti, veía a todas las chavitas. Estuvo Jessy también. Jessy Martínez y luego también estuvo Julie. Y los veía todos ahí dando vueltas. Y digo, Éramos Todo. 100. Éramos 100. suma. Bueno, en un solo programa. Luego ya Sí. se quedó establecido el productor Daniel Herrera, que fue el que agarró el Toro por los cuernos. toro por los cuernos Mis y respetos. empezó a hacer sus fórmulas, y yo empecé a hacer personajes, la cocinerita, un personaje que era la señorita Mori, que era, no me acuerdo, maestra, contaba chistes, y pues se fue adaptando, ¿no? ¿Y siguieron Como- con esa idea de contenido por minuto? No, era imposible. No hay manera. Era imposible. Es que llegó un momento en el que se empezaron a ir las animadoras, se empezaron a ir los demás de Que tanto no, estrés ¿cómo voy a bailar un minuto? y ya había más espacio. Así es.